grupos, los de siempre, los desestabilizadores, que se reúnen en hoteles pitucos porque quieren ver que su gobierno vaya mal, no contribuye con este clima de paz que necesitamos en estos momentos en el país. Ahora sí, retomada la comunicación con Víctor Andrés García Belaúnde. Señor García, ¿qué tal? Buenos días una vez más. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos. Buenos días. Por favor, un poco para que nos pueda comentar su posición sobre este escenario que nos presentan ante los peruanos con el indulto a Alberto Fujimori y que para muchos se considera que la restitución del indulto a Alberto Fujimori y que para muchos se considera que tendría que ser un motivo para dar vuelta a la página y generar una reconciliación nacional en tema social, en tema político, pero situación diferente u opinión diferente la tiene el Estado peruano. ¿Cuál es su opinión? ¿O el gobierno peruano? A ver, yo creo que lo he pensado siempre y lo he dicho antes además. Primero, que no me une al fujimorismo absolutamente nada. Los he combatido cuando estaban en el gobierno, eran poderosos, después ya dejaron de serlo. Cuando eran poderosos los he combatido duramente y además ellos me han perseguido a través del Club Sensible, y cuando fui candidato el año 2000 contra la reelección de Fujimori, la reelección de Fujimori, también fui petardeado, perseguido, acosado, etc. Así que yo no tengo ninguna simpatía y además yo diría que inclusive desprecio a ese régimen y al señor Fujimori. Ahora bien, creo, habiendo estudiado historia y derecho, creo que el indulto es el único quizás privilegio heredado de las viejas monarquías absolutistas en las repúblicas, en los jefes de Estado, en los presidentes de la República, en este mundo moderno, digamos, ¿no? Y este privilegio y este derecho es un derecho de gracia que el presidente lo aplica, lo usa como le da su gana, en realidad. Lo aplica, es un derecho de gracia y por lo tanto es un derecho del presidente de la República, como digo, una función heredada desde los siglos de la Edad Media a la fecha, y que todos los presidentes ejercen. Hay que ejercerlo bien, ese derecho, por supuesto que sí, hay que ejercerlo bien, pero también lamentablemente se han cometido errores. Pero el indulto como tal no puede ser, a mi modo de ver, revisado. Si el presidente de la República, Kuczynski, dio un indulto, malo o bueno, lo dio, es su derecho y es su responsabilidad. Y quien debe responder también es el ministro de Justicia, que es el que le lleva, digamos, la resolución o el expediente o los motivos por el cual debe ser indultado. En este caso fue el doctor Enrique Mendoza, que fue presidente de la Corte Suprema y presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el que era en ese momento el ministro de Justicia. Si el indulto se dio, para mal o para bien, pues me parece que no se puede revocar. Es un regalo que se da a una persona y el regalo no se puede quitar después. Ahora, este es un indulto que es un perdón, no borra nada. Uh-huh. El señor Fujimori no ha dejado de ser sentenciado, sí. No ha dejado de tener una condena, no ha dejado de ser un delincuente sentenciado por crímenes. Por lo tanto, el indulto es un perdón, no es un olvido. Eso no se puede olvidar. Ya, pero señor García, ¿y usted encuentra alguna similitud entre el caso Crucillat? Recordemos lo que pasó cuando Alan García, el expresidente, había otorgado el indulto también a favor de señor Crucillat por un tema de salud, y luego se descubrió que estaba de viaje, estaba en playa, estaba en compras, y terminó revocándose el indulto. Y para muchos el caso Crucillat tiene que ser sí o sí un precedente para que el presidente Pedro Castillo revoque el indulto de Alberto Fujimori, porque él sigue vivo, porque tantas veces lo llevaron a las clínicas para que pueda ser atendido y no ha muerto, como muchas veces fríamente lo han dicho en los últimos días, que él sigue vivo y su situación no es de gravedad. ¿Puede aplicarse el caso Crucillat como precedente para lo que podría decidirse en el gobierno sobre Alberto Fujimori? No creo que sea, no conozco bien el caso, pero no creo que sea precedente de nada. En todo caso es una excepción. Mire usted, yo me pongo el caso de Jailelí, el señor Jailelí, que fue uno de los culpables de tenerle $15 millones a Montesinos. Hay que recordar eso, ¿no? Era nada menos que viceministro de Hacienda y fue el que artífice del pago a $15 millones de Montesinos.
y fue condenado. Se le indultó porque tenía cáncer. Y después se descubrió que era un cáncer, o no lo tuvo, o era un cáncer benigno, porque hasta el día de hoy sigue viviendo. Entonces, y nadie lo revocó y nadie ha hecho nada. Entonces, yo diría que acá hay dos cosas que hay que rescatar. El indulto como tal, que es una figura presidencial obsoleta, vieja, vetusta, pero que está vigente en el Perú y en todas partes del mundo, lamentablemente para muchos, y el indulto humanitario, que es que además se da indulto porque la persona está enferma. Y en este caso, John Fujimori está hoy día más enfermo que hace 5 años. Que no haya muerto es otro problema, pero todos vemos que está hasta el que no está muy mal. Pero en todo caso, finalmente, acá lo que hay que ver es que el Tribunal Constitucional, que ha puesto en vigencia un indulto que en realidad no debió ser cambiado por un juez, o sea, un juez puede cambiar el indulto del presidente de la República, un juez puede corregir un privilegio del presidente de la República, el único que tiene exclusivo y excluyente del presidente de la República, un juez. Yo creo que no. Primero, y segundo lugar, este tribunal que acaba de dar una resolución no es para felicitarlo, porque no hay que felicitar cuando cumplen con su obligación. Este tribunal es el mismo tribunal que hizo que Vizcarra cierre el Parlamento para no elegir a sus sucesores cuando ya tenían mandato vencido. Ese es el mismo tribunal, es que hasta el día de hoy ha tenido el apoyo de un sector de la izquierda muy importante, del vizcarrismo, del sagacismo y del castillismo, para no elegir a sus sucesores porque eran buenos. Y que dejen ahí 4 años más, que se dejen 4 años más, cuando ya había vencido su mandato. Ese mismo tribunal hoy día ha tomado esa resolución. Ahora es malo, hay que eliminarlo, pero entre 5 años todos han trabajado para que se quede habiendo ya cesado en sus funciones. Y finalmente, históricamente le recuerdo lo siguiente. El presidente de Leguía renunció al poder el año 30, lo mandaron traer, regresó, estaba en alta mar, lo regresó, lo metieron preso y fue juzgado durante el gobierno de Sánchez Cerro, que fue el general que lo derrocó y que ganó las elecciones abrumadoramente en ese momento. Este señor Leguía tuvo muchos enemigos y fue muy aplaudido su institución y su renuncia y su encarcelación y su proceso. Todo fue muy aplaudido. Pero cuando muere preso, los mismos que lo habían acusado dijeron que no debía haber muerto preso. Entonces, yo creo que el caso, salvando distancias por supuesto, parecería que es lo mismo. Una cosa es haberlo juzgado a este señor, haberlo condenado, y eso hay que aplaudirlo. Fue bien condenado, con jueces imparciales y sabios, pero el indulto es cosa diferente. No podemos, por el hecho de estar Fujimori metido en esto, atentar contra la figura del indulto. Yo le cuento otro caso. A mi familia fue asaltada por el loco Perochena. En fin, quedó en la ruina mi familia política por el asalto del loco Perochena. El loco Perochena fue indultado por el ministro Elías Larosa en el gobierno del presidente Belaunde. Yo nunca he reclamado ni he dicho que porque fue indultado, ni he acusado a nadie. O sea, hay indultos que son acertados y otros que no lo son, pero hay que respetar la institución del indulto, hay que respetar el indulto humanitario, que creo que todos estamos de acuerdo con eso. Hay que ver si es o no aplicable, pero en todo caso estamos de acuerdo con la figura, y finalmente hay que respetar las decisiones del tribunal, aunque no nos gusten. En ese sentido, usted me permite ir al siguiente punto, el tema de respeto a la institucionalidad de lo que es el Tribunal Constitucional. ¿Cuán vinculante puede ser la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que ha decidido el Tribunal Constitucional? Porque recordemos que el primer indulto de 2017 ha sido revisado por el Poder Judicial tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta ocasión, para todos aquellos que se oponen al indulto, la participación de la Corte es la última esperanza o la única esperanza para que Fujimori vuelva a prisión. ¿Realmente es vinculante las opiniones de la Corte Interamericana? No, yo no creo. Además, la Corte no ha dicho nada. La Corte se ha reunido y se ha pronunciado 24 horas después de la sentencia del Tribunal Constitucional.
O sea, tan rápido es la Corte que en 24 horas se pronuncia. No, se ha pronunciado un secretario, se ha pronunciado una comisión, no se ha pronunciado la Corte. La Corte no se ha pronunciado. O sea, 24 horas no puede. Es decir, a ritmo de express, una Corte express. No. Yo creo que tendrá que ser una denuncia el ministro de Justicia, ir a la Corte. Es un proceso y la Corte después se va a pronunciar. Bueno, pues al final, si se pronuncia, veremos qué cosa es lo que dice. El Tribunal Constitucional tendrá que ver si acepta o no lo que dice la Corte. Hay que recordar que hay 18 sentencias de la Corte en diversos países de América Latina que los estados y los poderes judiciales de esos países no lo cumplen. El último en Argentina. Entonces eso podría pasar perfectamente bien en el Perú. No creo que la Corte, con estos antecedentes que le he dicho, se pueda pronunciar en contra. Pero se menciona que, por ejemplo, el carácter de lesa humanidad, aunque no se encuentra tipificado en el Código Procesal Penal delito de lesa humanidad aquí en nuestro país, pero el hecho de haberse causado lesiones graves a los humanos, como el tema de homicidio calificado, lesiones agravadas, secuestro agravado, implica que esas son limitantes para que se haya indultado a Alberto Fujimori. Y la Corte ha pedido informe al gobierno de que, al menos eso ha salido en sus redes sociales, de que informe sobre las medidas provisionales a favor de las víctimas en torno al caso del indulto. ¿Qué es lo que exactamente tiene que informar el Estado peruano a la Corte Interamericana? El Estado, ¿me escucha bien, no? Sí, perfectamente. El Estado tiene que informar qué cosa ha hecho por las víctimas. Eso me parece que está bien. No tiene que informar a la Corte, tiene que informarlo a la opinión pública nacional. Todos queremos saber qué ha hecho el Estado por indemnizar y compensar a estas personas. Mire, mi padre tuvo un atentado terrorista. ¿Qué hizo el Estado para compensar a él y a la familia? Nada. Hasta los hijos tuvimos que pagar los hospitales en determinado momento, las enfermeras y todo. ¿Qué cosa hizo el Estado? Entonces, o sea, que para unos sí hay que reclamar y para otros no. No, yo creo que hay que ser coherentes. O sea, acá no se trata de la persona, sino del hecho mismo. ¿Qué hacemos con las instituciones y cómo actuamos con ellas? Que el Estado informe, sí, me parece bien que el Estado indemnice todos los errores que pueden cometer los gobiernos. Me parece que sí. Pero eso no tiene nada que ver con la institución del indulto, que es a mi modo de ver, o la institución del indulto humanitario, que es a mi modo de ver totalmente diferente. Claro, y hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, haciendo una referencia, una comparación a Adolfo Hitler, a Alberto Fujimori, y luego hablando ante el auditorio, mencionando de que cómo es posible que se tenga que aceptar un fallo de ese tipo cuando habían jóvenes asesinados, secuestrados en la Cantuta, un poco apelando a la indignación de la población para que puedan sumarse a la posición del gobierno. Pero estamos viendo... Pero Aníbal Torres está senil Aníbal Torres. Tiene incoherencias totales, habla cosas diversas constantemente y contradictorias. Él ha sido decano del Colegio de Abogados. ¿Usted se imagina que un decano del Colegio de Abogados tenga que decir que el tribunal debe desaparecer? Esa es una declaración dictatorial, es una declaración pues nefasta para un abogado, para un hombre estudioso del derecho, que diga que debe desaparecer pues el colegio médico, lo entiendo porque no es médico, pero que diga que tiene que desaparecer el Tribunal Constitucional, que es el garante de la constitucionalidad en el Perú, y que él es abogado. No puede. Claro, pero está senil. Pero ese discurso belicoso, por ejemplo, señor García, es la antesala a lo que va a ser la reunión del próximo 26 de marzo del Acuerdo Nacional que viene anunciando el presidente Pedro Castillo desde su participación en el Parlamento. ¿Realmente va a servir muchísimo este encuentro con esos discursos altisonantes que tiene el propio Ejecutivo con el propio presidente Castillo? El Acuerdo Nacional es una entelequia. Yo he participado en el acuerdo muchísimos años y cada día ha ido perdiendo su peso. El Acuerdo Nacional fue creado y empezado a funcionar bajo el gobierno de Paniagua. Luego Toledo le dio un impulso, pero básicamente sus primeros ministros, el primer ministro que le dio mucho impulso al Acuerdo Nacional fue
el señor Roberto Dañino, hay que recordar. Pero después, poco a poco, han pasado los años y se le ha dado poco peso. Algo quiso darle Kuczynski y algo quiso darle Vizcarra, pero sin un peso, porque hay partidos que ya no existen que están en el acuerdo, y hay partidos nuevos que sí existen y que no están en el acuerdo. Hay sindicatos que no tienen ningún peso y están en el acuerdo, y hay otros que sí lo tienen que no están en el acuerdo. O sea, el acuerdo no se ha actualizado. Es un acuerdo donde forman parte de una serie de organizaciones políticas, gremiales, profesionales, pero de hace 22 años o hace 20 años no ha habido renovación ni cambio. Entonces, bueno, me parece que, y no tiene además efecto vinculante ninguno, y además el acuerdo tiene que tomar acuerdos de consenso. Si no hay consenso, no hay acuerdo. Así que mucho me temo que no sirva para mucho esto, ¿no? Bien, señor García Belaunde, muchas gracias por su participación. Que tenga buen domingo. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder. Cable premia la puntualidad de sus clientes con un gran sorteo para este regreso a clases. Paga tu mensualidad de marzo y participa en nuestro gran sorteo escolar, en el que puedes llevarte una laptop,